Dios te bendiga y bienvenido al devocional Logos Tiempo con Dios. El día de hoy veremos el tema Un llamado al arrepentimiento, basándonos en Segundo Libro de Reyes, capítulo 17, versos 13 al 23. Y la palabra de Dios dice así. Por medio de los profetas, Dios les había advertido muchas veces a los de Israel y de Judá que dejaran de hacer lo malo y obedecieran los mandamientos que le había dado a sus antepasados. Pero ellos no hicieron caso ni confiaron en Dios, sino que fueron tercos como sus antepasados. No obedecieron los mandamientos ni el pacto que Dios se había hecho con el pueblo de Israel. Adoraron ídolos que no valían nada, y por eso ellos mismos llegaron a ser un pueblo que no valía nada. Imitaron a las naciones vecinas, aunque Dios les había prohibido hacerlo. Desobedecieron todos los mandamientos de su Dios y fabricaron 2 toros de oro para adorarlos. Además, hicieron una imagen de Astarté y adoraron a Baal y al sol, la luna y las estrellas. Quemaron a sus hijos e hijas para ofrecerlos como sacrificios. Fueron a consultar con adivinos y brujos que pretendían saber el futuro y se dedicaron por completo a hacer lo malo, por lo que hicieron enojar a Dios. Dios estaba tan enojado con los israelitas que los abandonó y dejó que se los llevaran prisioneros. Los únicos israelitas que Dios no entregó como prisioneros fueron los de Judá. Sin embargo, ellos tampoco obedecieron los mandamientos de Dios, sino que siguieron las mismas costumbres que los de Israel. Entonces, Dios también los abandonó y los hizo sufrir, pues dejó que sus enemigos los atacaran y los vencieran. Cuando Dios quitó del trono de Israel a los descendientes de David, los israelitas nombraron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, quien los hizo apartarse de Dios y pecar en gran manera. El pueblo de Israel no dejó de cometer los mismos pecados que Jeroboam había cometido. Entonces Dios los abandonó, tal como había anunciado por medio de sus profetas. Por eso los israelitas fueron llevados prisioneros a Asiria, y allí han estado hasta el momento en que esto se escribió. Es inconcebible. Realmente no puede caber en nuestra mente. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Claramente, amados hermanos, lo que acabamos de leer genera un sentimiento de conflicto, de dolor, ponemos en tela de juicio la expresión ¿cómo es posible que esto pasó? Pero quiero preguntarte, para ti, de las expresiones que acabo de dar, ¿a qué aplica? ¿Aplica al pecado cometido por el pueblo de Dios o aplica al hecho de que Dios permitió que su pueblo fuese castigado? Porque hoy en día estamos viviendo en una sociedad en la que las personas quieren cuestionar a Dios. Claro, el pecado del hombre es lo más triste en esta cita bíblica. Pero las personas de hoy en día, no todas, claro está, se empiezan a cuestionar y decir, ¿cómo es posible que Dios castigue a la gente? No, 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 eso es imposible. Les voy a leer un fragmento del libro Los atributos de Dios del escritor A. W. Tozer, el cual dice así. Muchas personas hablaron de la bondad de Dios y luego se volvieron sentimentales al respecto y dijeron, Dios es demasiado bueno para castigar a alguien, y así han descartado el infierno. Pero el hombre que tiene una adecuada concepción de Dios no creerá solamente en el amor de Dios, sino también en la santidad de Dios. No solo creerá en la misericordia de Dios, sino también en la justicia de Dios. Y cuando tú ves al Dios eterno en su santa y perfecta unión, cuando ves al Dios único actuando en juicio, sabes que el hombre que elige el mal nunca debe mirar en la presencia de este Dios santo. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Dios es uno solo. Todos sus atributos no pueden pelearse entre sí. Dios es amor, por supuesto que lo es, pero Dios también es juicio. Dios también es justo. Y la justicia de Dios es diferente a la nuestra. Su justicia es perfecta. Nuestra justicia humana, es muy permisiva. Dios no permite ni tolera el pecado. El hombre lo quiere soportar todavía, lo quiere tolerar. Entonces, ¿a qué parte, a qué grupo perteneces, amado hermano? Al grupo que pone todas las expresiones que dije al inicio, algo inconcebible, algo que no podríamos ni siquiera voltear a ver. ¿Ves esto acerca del pecado del hombre? ¿O ves esto y hablas esto acerca de que Dios permitió que su pueblo fuese juzgado y destruido? ¿A qué lo pones?
La Biblia nos hace un llamado al arrepentimiento. Amados hermanos, es duro, doloroso y triste ver cómo al pasar de los años el corazón del hombre, el corazón del pueblo de Dios se alejó tanto de su Creador que ya no le importó. Al hombre ya no le importó buscar a Dios. Dios los amonestó, les mandó profetas. Les dijo, por favor, arrepiéntanse de sus malos caminos, guarden mis mandamientos, sigan mis instrucciones. ¿Y qué hicieron? No les importó. Endurecieron su corazón. Es lo que dice la Biblia. No creyeron a Jehová, no creyeron a su Dios y desecharon, hicieron a un lado todas estas leyes y se fueron directo hacia el pecado. El listado de las cosas que hicieron es cada vez peor. Vemos cómo empezaron aparentemente suave, aparentemente, no sé, un poco de idolatría. Adoraban a ídolos que no valían nada y por eso ellos llegaron a ser un pueblo que no valía nada. Imitaron a las naciones vecinas. ¿Cuántos de nosotros queremos imitar? Y seamos honestos, en nuestros hogares, ¿cuántos imitamos a las otras familias que no tienen a Cristo solo porque se ven más felices, solo porque se ven más contentas? Queremos imitar su forma de hablar, que no honra a Dios, su forma de vestir, que no honra a Dios, su forma de pensar, que tampoco honra a Dios. Debemos tener mucho cuidado. Ahora, como iglesias, como congregaciones, ¿queremos imitar al mundo acaso? ¿Queremos traer elementos del mundo a nuestra congregación? ¿Queremos meter psicología a nuestra congregación? ¿Imitando lo que hacen allá afuera las personas y motivadores? No, amados hermanos, tengamos cuidado de lo que hacemos en nuestra vida, en lo personal, en lo familiar y en lo eclesiástico, porque Dios es un Dios celoso de su pueblo. Miren lo que hizo el pueblo de Israel, mira lo que hizo Judá. Ambos tuvieron estas reprensiones de parte de Dios. Dios mandó a sus profetas en el Antiguo Testamento y ellos no hicieron caso. Tú y yo tenemos la palabra profética más segura, dice la misma Biblia, y es la misma Biblia. Así que tú y yo debemos hacer caso a lo que dice aquí. Y el pueblo de Israel cada vez fue haciéndose peor y peor, al grado que dice la Biblia, desobedecieron todos los mandamientos de Dios, como si hubieran hecho un checklist, una lista, y hubiesen ido uno por uno ofendiendo a Dios. Fabricaron 2 toros de oro para adorarlos. Hicieron imágenes y las adoraron. Y tristemente, la Biblia dice que quemaron a sus hijos e hijas para ofrecerlos como sacrificios. En el capítulo 16 hablamos acerca de esto precisamente, que era un culto que los paganos hacían. Calentaban una imagen de oro al grado que todo lo que se ponía ahí se deshacía. Entonces ponían esta imagen con los brazos extendidos, caliente, hirviendo prácticamente. Ahí ponían a un bebé hasta que muriera. Tocaban tambores alrededor hasta que los mismos tambores ahogaran los gritos y llantos de los bebés. Es duro y es tremendo y podemos decir, ¿cómo es posible que ellos hicieron esto? Sí, pero tú y yo a veces no nos damos cuenta que estamos en esta misma situación. Tal vez no quemamos a nuestros hijos, pero permitimos que ellos hablen como quieran, que escuchen lo que quieran, que hagan y vivan como quieran. Tú y yo hablamos lo que queremos, vemos lo que queremos, nos comportamos como queremos y todo esto ofende a Dios. El pueblo de Israel se dio cuenta, o mejor dicho, tú y yo nos damos cuenta a través del pueblo de Israel, que cuando una persona peca, este pecado no mengua, sino que se hace cada vez más grande. Amados hermanos, esta enseñanza es un llamado al arrepentimiento. Arrepintámonos de nuestros pecados, de nuestra mala manera de vivir, de las malas prácticas que hemos llevado a cabo. Dios permitió que su pueblo fuese hecho cautivo. ¿Y Dios es injusto? No, al contrario. Amados hermanos, si hablamos de justicia, debemos tener en claro algo muy importante. Si quieres que Dios sea justo, debes tener en claro que el hecho de que Dios es justo nos conlleva a que tú y yo debemos estar completamente perdidos sin Él. Punto. No tenemos derecho a nada. Esa es la justicia de Dios. ¿Quieres su justicia? Dios, hazme justicia de esto. ¿Por qué no eres justo? No, no, no. ¿Quieres justicia? Dios ni siquiera debería escucharnos. El Señor ni siquiera debió haber dado su vida por nosotros. El Señor Jesucristo no tuvo que haber venido por nosotros, porque no lo merecemos. Esa es la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, lo que tú y yo necesitamos no es justicia, es misericordia y gracia. La misericordia porque Dios detiene su castigo de nosotros, no nos da lo que merecemos, y la gracia nos da lo que no merecemos, que es perdón. Y es lo que tú y yo, amados hermanos, debemos buscar día con día. Dios permitió que el pueblo de Israel fuera atacado.
Y aún así, el pueblo de Judá no hizo caso. Dice la Biblia, sin embargo, el pueblo de Judá tampoco obedeció los mandamientos de Dios, sino que siguieron las mismas costumbres que los de Israel. Podemos pensar aquí en la tierra es que a esa gente que no busca a Dios le va mejor que a mí que sí busco a Dios. Bueno, déjame decirte algo. La Biblia no nos dice que todo en la vida va a ser color de rosa, que nos va a ir súper bien. La Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones. Por ser cristianos vamos a tener aflicciones. Así que, si alguien en algún momento te dijo que vinieras a Cristo porque aquí todos tus problemas se iban a resolver, déjame decirte lo que dice la Biblia. En este mundo vas a tener aflicciones. Tú y yo tendremos aflicciones. Y el pueblo de Israel, aunque tenía a Dios para buscarlo, no lo hicieron. Se alejaron. Y dice la Biblia que entonces Dios también los abandonó y los hizo sufrir, pues dejó que sus enemigos atacaran a Judá y lo vencieran. Cuando Dios quitó del trono de Israel a los descendientes de David, los israelitas nombraron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y este rey los hizo apartarse de Dios y los hizo pecar en gran manera. Y el pueblo de Israel no dejó de cometer pecados. Cometió pecado tras pecado. Amados hermanos, ¿cuál es nuestra condición? Seamos honestos, no con los hermanos de la iglesia, con nuestras familias, no, con nosotros mismos, con el Señor. Seamos honestos, ¿cuál es nuestra condición? ¿Cuál es la condición en la que estoy viviendo? En mi mente, en mis pensamientos, en mi actuar, donde nadie me ve, ¿cuál es mi condición? El día de hoy, amado hermano, toma esto como una oportunidad que el Señor te da. La oportunidad de arrepentirte, de buscarle de todo corazón, de alejarte de esos pecados que sabes que están mal. Esos pecados que sabes que el Señor no aprueba. Amado hermano que estás sirviendo al Señor en algún área en la que sea. Ten cuidado. Tengamos cuidado siempre de servir a Dios con temor y reverencia. Porque tal como dijo nuestro hermano A.W. Tozer, que muchas personas hablaron de la bondad de Dios, pero haciéndolo sentimental. Dios es perfecto. Sus atributos están perfectamente unidos y alineados. Dios es amor, sí, pero también es un Dios justo. Así que, amados hermanos, tomemos este llamado al arrepentimiento. Ha sido un gusto estar contigo el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Sigue compartiendo este devocional. Déjanos en la caja de comentarios qué te ha parecido, desde donde nos escuchas. Seguimos orando por los que nos dejan en la caja de comentarios sus peticiones. Les apreciamos en el amor del Señor. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto.